cuánto más cerca del corazón al Señor, porque hoy vamos a ver, ¿verdad?, que la santidad solamente es a través de su Hijo Jesucristo y a través de lo que Él pagó por nosotros. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra, como siempre lo hace. Señor, te damos tantas gracias por esta tarde. Gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por que estamos juntas. Señor, aún por las que han faltado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ese amor práctico de estar junto a ellas, de estar pendientes, Señor, unas con otras, orando, llevándonos al Padre. Gracias por estos tiempos tan preciosos. Señor, y habla en nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentas. Señor, ayúdanos a pesar, Señor, de que tal vez hay interrupciones alrededor nuestro. Señor, que podamos estar atentas y escuchar, Señor, lo que tienes para nosotras. En Jesús, amén. Y yo estaba pensando un poco, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, ¿cuál era el concepto que yo tenía de la santidad? Y fue muy particular porque yo me crié en medio de dos familias, ¿verdad? Una parte con la religión oficial, ¿verdad? Y otra parte con una rama del evangelio muy fuerte que es en Chile, ¿verdad? Como es las iglesias pentecostales. Así que en medio de eso yo creo que el Señor siempre en su gracia inclinó aún desde muy pequeña mi corazón para buscarle. Yo creo que yo tenía 7 años. Yo manejaba una Biblia debajo de mi almohada porque yo decía, quiero leer toda la Biblia. Y mis padres no iban a ninguna iglesia, pero de alguna u otra forma ese deseo el Señor lo había puesto en mí. Así que por una parte yo pensaba, ¿verdad? En algunas familias de mis tías donde tenía que ir y me hacían arrodillarme, rezar largamente, oraciones, ¿verdad? Donde había que hacer penitencias, donde me llevaban a iglesias con imágenes, ¿verdad? Entonces yo tenía por una parte esa imagen de la santidad como algo oscuro, como algo triste, como algo un poco lúgubre, ¿verdad? Y como algo como inalcanzable, porque la santidad pertenecía a esas imágenes, ¿verdad? Y pertenecía a solo ciertas personas. Por otro lado, mi otro lado de la familia, ¿verdad? Que yo consideraba, sentía que estaba más cerca del Señor, que me gustaba más, ¿verdad? Pero yo sabía que tenía que cumplir un montón de reglas para en busca de esa santidad, ¿verdad? Entonces había que usar solo vestido en aquel tiempo y vestidos largos, no se podía uno cortar el pelo, no, mis tías no se pintaban, no se cortaban el pelo, ¿verdad? Había muchas tradiciones externas en eso. Entonces, para mí, la santidad, por ahí la veía que era difícil de alcanzar y que se alcanzaba a través de actos externos, ¿verdad? Que todo era un montón de cosas que yo tenía que cumplir. Entonces, con esa melcocha que me crié por los dos lados familiares, ¿verdad? Una vez que yo recibo a Cristo, a la edad de muy jovencita, tipo 12 años, ¿verdad? Yo creo, y no fui consciente hasta que fui adulta, hasta que estudié las escrituras, de cómo tal vez todos esos conceptos errados en cuanto a la santidad habían influenciado en cuanto a mi búsqueda de mi relación personal con el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que estudiar cuál es la definición bíblica, ¿verdad? De la santidad. Irá por este lado de que es algo triste, algo inalcanzable, o por el lado de que está llena de cosas por hacer, de que tengo entonces esa lista grande escrita, ¿verdad? Tal vez no en ninguna parte, pero sí escrita por mí misma en mi corazón, de cosas que debo hacer para estar bien con el Señor. Y pensando en esto, ¿verdad? Buscando la definición de santidad, primero que nada tenemos que ver que la palabra santo en la escritura, ¿verdad? Su significado es apartado para. Esa definición que es tan cortita,
que puedan grabarla en sus corazones, porque de ahora en más, cada vez que tú leas en la escritura, que leamos donde dice que debemos ser santos o que estamos santificados en la palabra, vamos a tener un concepto más claro, un concepto más bíblico de lo que es la palabra santificación. En la escritura, ¿verdad? Vemos la Biblia que se define en dos niveles. Y esto va a ser importante entender, y tal vez te suene un poco a doctrina, pero no, y es doctrina pura, ¿verdad? Es doctrina pura, ¿verdad? Que vamos a ver en la vida práctica de nosotras, ¿verdad? Y en la escritura nos habla de dos niveles de santificación. No dos niveles que uno está más arriba que el otro, sino que lo vivimos a esos dos niveles. Uno es nuestra santificación, nuestra santidad posicional, ¿verdad? Que es de lo que vamos a estar hablando hoy, nuestra santidad posicional y también pues de nuestra santidad práctica en lo personal. ¿Qué significa? ¿De qué nos habla cuando estamos hablando de esta santidad posicional? ¿Verdad? Es la que Dios imparte, es la santidad que Dios imparte, que nos otorga cuando nos convertimos en sus hijos. Como Él es santo y nosotros pecadores, Él nos reconcilia con Él mediante la sangre de su Hijo en la cruz. Dios nos imparte su santidad por medio de Cristo para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Esa es nuestra posición espiritual en Cristo. Y para entender bien lo que acabo de decir, ¿verdad? Vamos a ir a leer Colosenses 1, del 9 al 22. Vea, me ha encantado volver a leer Colosenses. Si hace mucho que no lo leen, pues se los recomiendo, porque tenía yo rato de no leerlo y pues me ha encantado. Me ha traído nuevamente a las profundidades de la palabra y eso siempre nos debe de impactar. Y iba a leer menos, pero la verdad es que cuando la escritura se define por sí misma, cuando la escritura se explica a sí misma, leamos pues la escritura y no hablemos tanto de nosotras mismas y leamos y escuchamos. Si usted está en su casa o en algún lugar donde puede tener su Biblia, yo te recomiendo por favor que la saques y que leas conmigo este pasaje en Colosenses 1, porque es tan rico que yo quisiera que pudiéramos tener tiempo para leerla 3, 4 veces, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, perdón, sí, es que quería explicarles un poquito aquí. Pablo está hablando a los colosenses, ¿verdad? Y está hablando en cuanto a su fe. Por eso empieza a hablar así en el versículo 9, perdón, que quería hacer esa introducción. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por los colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, Cristo mismo, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estamos leyendo Colosenses capítulo 1, vamos en el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Ahora vamos a empezar a hablar de Cristo mismo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y mi hermana, esto es santidad. Esto es santidad. Esta es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. El día que nosotros lo reconocimos a Él como nuestro Salvador, el día que fuimos reconciliadas, que creímos en esa reconciliación por medio de la cruz, esta fue la obra que Dios hizo en nosotros. Desde ese momento, Dios nos coloca en una posición de santidad a través de su Hijo Jesucristo. Desde ese momento somos presentadas al Padre, como dice el versículo 22, santas y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y tal vez usted diga, ay, pero yo no me siento tan así, aunque sé que mis pecados han sido perdonados, aunque como hablaba Rocío de la importancia, ¿verdad?, del arrepentimiento, tal vez uno diga, ay, pero hay días que yo no me siento tan así. Pues saben, mis hermanas, esto no depende de lo que yo sienta, porque esta es mi posición que Cristo Jesús compró con su sangre preciosa para nosotras. Y nosotras, dice muchas veces en las Escrituras, cuando habla de vosotros los santos, dice, nuestra santidad está basada, está fundada, es producida y consolidada en Cristo. Nuestra santidad está fundada, es producida, es consolidada en Cristo, en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre. A veces me gusta pensar, para poder entender esta parte de nuestra posición delante de Dios, como en una lupa. Tal vez yo puedo decir, es que yo no me siento santa, sin mancha, irreprensible. Todos los días me levanto con este cuerpo mortal y les aseguro que hay días que uno se levanta con la pata izquierda, como dice, se baja de la cruz, ¿verdad? Y lo que menos puede uno pensar es que me siento sin mancha delante del Señor. Pues yo para esos días debo recordar que podríamos ejemplificarlo como una lupa, ¿no? Cuando uno ve a través de la lupa, ¿qué es lo que ve uno? Ve las cosas como realmente son. Tal vez tú puedes tomar un bichito, una hormiguita, lo que sea, y tú te lo imaginas de una forma. Pero cuando pones la lupa, ves la realidad de eso que estás mirando. ¿Sabes? Dios nos ve como en esa lupa a través de su Hijo Jesucristo. Y la realidad que Dios ve a través del sacrificio de su Hijo es que somos santas, sin manchas e irreprensibles. Porque Cristo fue el que pagó. Cristo fue el que pagó con su sangre. Y sería es muy poquito este ejemplo de la lupa, ¿verdad? Porque ese espejo debería ser la propia sangre de Cristo, por la cual Dios nos ve. Y esa es la posición. La próxima semana vamos a ver la santidad en la práctica, que esa va a ser otra cosa, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de nuestra posición en Cristo Jesús.
Entonces, es solamente en Cristo y a través de Él que Dios nos ve santos, que Dios nos ve santos. El sacrificio de Cristo, su cuerpo inmolado, nos aparta y nos separa para Dios desde el momento en que nosotros lo creímos. Saben, yo cuando recuerdo el día que yo recibí a Cristo, yo lo que más recuerdo es que al otro día en la mañana yo me sentía tan feliz. Era como una alegría por dentro. Con lo poco que podía entender de toda la doctrina de la salvación, una niña de 12 años, que fue cuando yo recibí a Cristo, aunque yo me creía muy grande a esa edad, ¿verdad? Pero tan solo tenía 12 años. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuando lleguemos al cielo y podamos entender en su totalidad lo que Cristo hizo en la cruz? Va a ser tan maravilloso. Porque cuesta entender esto. Con nuestra mente humana, con nuestra mente finita, nos cuesta entender la posición que Dios mismo nos dio a través de su Hijo Jesucristo el día que creímos. Pero vea el versículo, el versículo que habla sobre su cuerpo. Perdón. El versículo 22 dice, desde el versículo 21 dice, y a vosotros también, Colosense 1:21, para las que hay escuchado que han estado entrando, Colosense 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, del Señor, de Dios, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Hermanas, humanamente no podemos comprender todo lo que sucedió a través del cuerpo inmolado del Señor en la cruz. Pero lo único que sé yo por las escrituras es que a través de su muerte, Dios a mí me ve santa, sin mancha e irreprensible. Porque es Cristo quien me presenta. Es Cristo aquella lupa por la cual el Señor me ve. Bendito el Señor, bendito Dios que tenemos esta gracia, como hablaba Carmen la semana pasada, esta gracia tan inmerecida de poder ser salvas y no solo salvas, de poder ser santas delante de Dios, de una posición que vamos a ver ahora que no depende nada de nosotros. Ahora, ¿qué beneficios trae a nuestra vida entender la santidad que nos ha sido otorgada? ¿Qué beneficio trae para nosotros poder leer en las escrituras, poder creer en esto y poder asimilarlo? Bueno, vean el versículo 17 y el 18. Dice, ¿se acuerdan que estos versículos están hablando de la obra de Cristo? Vamos a leer desde el 16. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean, ¿cuáles cosas? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él, en Cristo, ¿verdad?, habitase toda plenitud. En primer lugar, cuando yo voy comprendiendo, voy entendiendo
esta obra de santidad, de santificación en mi vida, ¿sabe? Dios me pone a mí en mi lugar y a Cristo en el suyo, en mi vida. Porque esto es lo que vemos en estos versículos, poniendo a Cristo como la preeminencia de mi vida. No es otra cosa que poniendo a Cristo como primero. Cuando yo entiendo la obra de Cristo, cuando yo medito, hermanas, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró a través de la cruz para mi vida, no puedo hacer otra cosa que ponerlo en primer lugar. No puedo hacer otra cosa, porque ese es el lugar que Él tiene. Ese es el lugar donde el Padre lo puso por amor a nosotras. De eso hablan todo esto, este versículo 16, 17, 18, que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Que Él termina teniendo la preeminencia en todo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces, en primer lugar, entender la obra santificadora del Señor me hace refrescar esta relación con Él. ¿Por qué? Porque lo pongo como mi cabeza. Nosotros somos su iglesia, en una forma como grupo, pero también de una forma individual. Y lo pongo a Él como la preeminencia en mi vida, como lo primero. No hay nada que podamos hacer por nosotras mismas para hacernos ni siquiera un poquito aceptas delante de Dios, mis hermanos. Todo esto es obra del sacrificio de Cristo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer que podamos hacer por nosotras mismas para hacernos ni siquiera un poco aceptas delante de Dios. Cuando nosotras podemos entender eso, que todo es por su gracia, que Él nos hace sin manchas, santas e irreprensibles delante de Él, podemos entender que todo es de Él, por Él y para Él, que es lo que dicen estos versículos. Entonces podemos entender, ¿verdad? Cómo Dios, disculpe para sacar algo que se vino aquí por ser teléfono, un mensaje que había llegado. Entonces podemos entender que ¿en qué nos beneficia saber esta doctrina? Pues coloca y debería hacerme colocar al Señor. No, debería hacerme tener al Señor en el lugar que debe tener. Disculpe que me distraiga, pero mi teléfono está en contra mía. Están apareciendo todos los mensajes ahí. Luego, ¿en qué más nos beneficia? Pues no solamente ponemos a Cristo en el lugar que Él tiene en nuestra vida, consideramos a Cristo y lo ponemos en ese lugar, sino que también nos humilla y nos coloca a nosotras en el lugar donde debemos estar, ¿verdad? Para vivir vidas dignas, y debería traer rendición esta posición. Debemos vivir, vidas rendidas a Él, porque el hecho de saber que por su muerte, por el derramamiento de su sangre, nosotras podemos tener esta posición delante del Señor, es maravilloso. Y no nos debería llevar a otro lugar que no a los pies de la misma cruz. Rendidas, mis hermanas, poniendo a Cristo como primer lugar en nuestras vidas. Ahí dice el versículo 21 y el 22, ya lo leímos, ¿verdad? Que dice que antes éramos en otro tiempo extrañas, enemigas de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora somos reconciliadas con Dios. Esa es la obra redentora de Cristo. Es que no podemos separar
la reconciliación con la santificación y la redención. Tanto que se hizo en la cruz de Cristo por mí. Tanto que se hizo. Y debemos detenernos en este mundo que a veces anda tan apresurado, con pandemia o no. Todo es tan digital, todo. Y hasta a veces yo me encuentro, ¿verdad? Cuando quiero abrir algo en el teléfono y se demora 5 segundos, ya es como, ¿pero qué le pasa a este teléfono que no abre rápido? ¿Qué le pasa a esta compu que no se prende? Porque pareciera que todo va tan rápido. Pero es tiempo de detenernos y considerar aquel que sufrió por nosotros, aquel que dio su sangre y permite que Dios nos vea en esta posición que Él mismo nos ha otorgado a través de su sacrificio, del cual nosotros no hicimos absolutamente nada. Todo fue y es por obra de Él y para Él. También, ¿en qué otra cosa nos beneficia saber esta posición que tenemos en Cristo Jesús? ¿Verdad? Nos libera, estaba pensando yo, que nos libera de algunas cosas, de algunas mentiras que el enemigo nos quiere susurrar en nuestros oídos, que van en contra de esta doctrina, que van en contra de la palabra de Dios. En primer lugar, ¿verdad? El enemigo nos quiere vender que debo hacer cosas para ser aceptadas por Dios. Y era un poco este concepto que yo tenía, esta definición equivocada que yo tenía en mi mente, que no solamente lo creía cuando pequeña, sino que mucho tiempo en mi vida cristiana, y creo que es mi inclinación, ¿verdad? Tal vez por todo esto que absorbí, que les contaba al puro principio, que yo tengo que hacer cosas para estar bien con Dios. Pero a mi hermana quiero decirte que eso no es verdad. Eso es una mentira. Ahora, que debo hacer cosas que agradan a Dios es diferente. Dice la Biblia que estamos preparadas, que Él nos preparó de antemano para que anduviéramos en buenas obras. Eso vamos a hablar la próxima semana. Pero desear vivir una vida digna del Evangelio debe ser siempre motivada por la gratitud de ser sus hijas y no por un deseo de aceptación de Él. Voy a repetirlo nuevamente. Desear vivir una vida digna del Evangelio, o sea, una vida pura, una vida limpia, una vida para Dios. Desear vivir una vida digna del Evangelio debe ser siempre motivada por la gratitud a Dios de ser sus hijas y no por un deseo de aceptación de Él. ¿Sabes? Esta mentira es muy dañina. Es muy dañina, ¿verdad? Cuando pienso que depende de mí el ser aceptada por Dios. Es una enseñanza tan dañina que nos saca nuestros ojos de Cristo Jesús. Porque mi hermana, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. No hay nada que yo pueda hacer para ser más aceptada delante de Dios. Porque mi aceptación delante de Dios y el ser amada por Dios proviene desde la misma obra de Cristo. Es lo que acabamos de leer en Colosenses. Yo te motivo a que vayas a leer con calma nuevamente Colosenses capítulo 1. Y si puedes, pues todo Colosenses, que no habla tanto de esto. La gratitud por ser santos, santas apartadas para Dios, delante de Dios, por la obra de Cristo, es lo que me debe mover en mi santificación diaria, en mi santidad diaria. Quiero Dios 1. De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y digamos aceptas. Por lo cual, su gracia, ¿verdad? Por su gracia nos hizo aceptas en el amado. Yo sé que hay una línea muy fina y a veces difícil de explicar con respecto a esto, pero yo te puedo decir, hermana, por medio de las escrituras, que nosotras somos aceptas en el amado. Aceptas por Cristo Jesús. Somos aceptas delante de Dios. Sí, un día creímos en él y hemos sido redimidas y perdonadas por su gracia. Desde ese momento, entonces, Jesucristo mismo, a través de su obra redentora en la cruz, nos hace aceptas en Dios. Pero viene el enemigo, nos viene a susurrar esta mentira en nuestra mente. Es que necesitas hacer cosas para que Dios te acepte. Necesitas hacer cosas para estar bien con Dios. Y lo que yo explicaba anteriormente es que todo aquello que hagamos, todo fruto del Espíritu que tengamos, todo fruto en nuestra vida cristiana, todo proceder correcto, toda lucha contra el pecado que hagamos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, por la gracia que Cristo nos ha dado. Pero no es para estar mejor con Dios. Y a veces vamos toda nuestra vida cristiana con este concepto equivocado. Y yo no estoy hablando de la necesidad del arrepentimiento, como decía Rocío las últimas 2 semanas. Por supuesto que cuando media el pecado por nosotras, tenemos esa necesidad de ¿qué? Del arrepentimiento y del perdón de nuestros pecados. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando mi motivación por hacer las cosas correctas es para decir, es que yo quiero estar mejor con Dios. Es que yo quiero ser una mejor hija de Dios. No podemos hacer nada para eso, porque delante de Dios somos santas, sin manchas e irreprensibles por la obra de Cristo. Entonces, cuando podemos entender esa obra, que tal vez para nuestro entendimiento humano es difícil, vamos poniendo a Cristo en su lugar, me voy poniendo yo en un lugar de humillación para rendir mi vida a Él. Algunas preguntas con respecto a este último tema que estaba hablando serían, ¿será que un poco entendimiento de esta verdad de la santificación me lleve a buscar constantemente la aceptación en otros? Buscamos aceptación, alabanza, gratificación para conseguir seguridad, satisfacción y propósito en mi vida. Mira, es bien dañino esto en nuestra vida como mujeres. Porque cuando no entendemos que la aceptación de Dios es completa a través de su Hijo, y empezamos a buscar esta aceptación de Dios a través de lo que hacemos, muchas veces vamos a terminar nuestra vida buscando la aceptación en diferentes partes. He hablado con mujeres, he escuchado testimonios, cuando su aceptación tiene que venir de parte de sus esposos, de parte de sus hijos, de parte de sus jefes, de parte de la gente que está alrededor de ella, del pastor, de las otras personas que están en sus alrededores. Y cuando no lo encuentra, entonces en su vida no hay una satisfacción, no hay un propósito. Yo no digo que no es lindo cuando alguien te agradece lo que haces,
cuando alguien valora lo que haces. Por supuesto que es lindo, ¿verdad? ¿Cómo no ser lindo cuando un hijo adolescente te agradece por una rica comida? ¿Verdad? Que pasa pocas veces. A lo más dicen, qué rico que está. Pero mis hermanas, cuando vivimos esperando esa gratificación, ese anhelo, esa aceptación para encontrarle sentido a mi vida, para encontrarle satisfacción a mi vida, seguridad a mi vida, propósito a mi vida, lo estoy buscando en el lugar correcto, en el lugar incorrecto. Porque el único lugar donde yo puedo encontrar, y de hecho ya se nos dio toda esta aceptación, todo este amor, fuimos aceptas, es, como dice Filipenses, en el amado. Entonces, al conocer esta verdad bíblica, voy desechando voces voces del enemigo que me van diciendo definiciones incorrectas acerca de la santidad. Si de alguna manera yo he ido buscando, ¿verdad?, esta aceptación en otros lugares que no es en Cristo Jesús, si de alguna manera es así, es porque no he entendido del todo mi posición delante de Dios a través de su Hijo. Porque si yo entiendo esta verdad bíblica, mis hermanas, ya no necesito más aprobación. Ya no necesito ese toque de hombro de una aprobación humana. Aunque es lindo, yo les digo, o sea, cada tanto, ¿verdad? El Día de la Madre, aunque sea Navidad, es lindo que alguien te diga, mira, qué buen trabajo estás haciendo. Eso no está mal si alguien te lo dice. Pero cuando tú construyes tu vida, cuando yo construyo mi seguridad en esa aprobación y en esa aceptación humana, lo estoy haciendo en el lugar equivocado. Y porque no estoy entendiendo del todo la posición que Dios me dio a través del sacrificio de su Hijo. Que somos santas, sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Qué más queremos? No necesitamos nada más. Hay otra cosa que también es muy dañina que el diablo puede ir susurrando en nuestros oídos, y es que no soy lo suficientemente buena, lo suficientemente limpia para ser usada por Dios. Aunque desde el día de mi salvación al día de mi glorificación, cuando Cristo me lleve o muera, hay un camino terrenal largo que debo caminar, donde mi lucha con el pecado aún continúa. Pero esto no me desacredita delante de Dios. Debo recordar que el día que Cristo me redimió, mi hermana, me reconcilió con Dios. No me remendó, sino que me hizo una nueva criatura. Cuando Cristo mismo me redimió y me reconcilió con Dios a través de su cruz, escuche bien, no nos remendó, nos hizo nuevas. Así que si por alguna razón vamos escuchando esta voz del diablo que te dice, pero es que tu pasado, pero es que tu pasado, pero lo que hiciste, pero cuando te apartaste, pero mira dónde llegaste, ahora tu testimonio. Mi hermana, si todo eso lo llevó a la cruz, Cristo no lo remendó, lo limpió con su sangre preciosa. Lo limpió con su sangre preciosa. Entonces, estas son mentiras que escuchamos en nuestros oídos. ¿Para qué? Para no tener en valor, no tener en cuenta aquella posición que Dios me dio a través de su Hijo.
aunque es una enseñanza de mucha doctrina, ¿cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra vida? Cuando contemplamos lo que Dios hizo en nuestra vida y desde ahí enfrentar el mundo y desde ahí vivir nuestra vida cristiana. Qué diferente fue para mí, porque en cierta forma, por los conceptos estos equivocados de la santidad, hubo muchos años de mi vida cristiana sirviendo al Señor, donde yo era esclava de la aprobación, donde yo buscaba mi satisfacción y mi realización como sierva de Dios a través de esa aprobación humana, a través de hacer bien las cosas para Dios. Y a veces yo digo, Señor, ¿habrá quedado algo de esos años? Espero que no todo haya sido heno, hojarasca y paja por la motivación equivocada. Pero cuando sirvo al Señor, cuando vivo en gratitud, entonces es más fácil. Cuando mi motivación es la gratitud. Cuando mi vida de santidad práctica, que lo vamos a ver la próxima semana, está anclada, por eso debíamos tocar este tema primero hoy, está anclada y está fundada en el sacrificio de Cristo. Entonces, vamos a vivir vidas agradables a Él. Y vamos a creer en lo que Cristo hizo, en lo que Él limpió, en no lo que Él remendó, en lo que Él hizo de nuevo, mis hermanos. Y para terminar, quisiera que pudiéramos escuchar una canción pequeñita, pero que nos habla tanto de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Jenny lo va a poner. Y quisiera que mientras la escuchamos, podamos agradecer al Señor por lo que Él hizo. Preciosa sangre me ha perdonado, blanco como nieve ya soy, borró mi vergüenza y mi maldad, su pacto renovándome está, mi rostro pues por su gracia volví a nacer, su nombre ya me libertó, solo por Cristo lavado soy. Purifícame tu presencia, enséñame a gozo encontrar en la santidad que obtengo en ti. Todo lo restaura, Señor, mi rostro pues por su gracia volví a nacer, su nombre ya me libertó, solo por Cristo lavado soy, mi rostro levantaré, pues por su gracia volví a nacer, su nombre ya me libertó,
lavado soy, solo por Cristo lavado soy, solo por Cristo lavado soy. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jenny. Vamos a orar para terminar este tiempo de la palabra y luego quedamos con Martita. Querido Señor, queremos alabar tu nombre en esta tarde junto a mis hermanas, Señor. Queremos agradecer, querido Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él tú nos ves de una forma que ni nosotros mismas podemos imaginarnos. Gracias por esta posición que tenemos delante de ti. Gracias porque nos ves santas, sin mancha, Señor, solo por la sangre y el sacrificio de tu Hijo. Que esto haga la diferencia diaria en nosotras, para que podamos honrarte con nuestras vidas, para que podamos vivir vidas humilladas donde te pongamos a ti de primero, Señor, para que nunca busquemos la aprobación, Señor, la aprobación humana, Señor, para satisfacer nuestras vidas, sino que siempre podamos ir a esa fuente de gozo, Señor, a tu misma presencia, donde encontramos, Señor, la salvación de nuestras almas. Gracias por este tiempo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.